Diego, buenas noches, gracias, gracias por venir. El momento más difícil económicamente hablando del gobierno de Milei, ¿está en una encrucijada el gobierno? Sí. A ver, como yo anticipé en marzo, si no se levantaba el cepo en aquel momento, lo más probable que aconteciera era que los costos de no levantar el cepo iban incrementándose mes tras mes. Y que cada vez iba a ser más difícil levantarlo, más riesgoso levantarlo, con menores probabilidades de éxito, y a su vez, en caso de levantarlo, que los costos en términos monetarios, de dólar e inflación, iban a ir en aumento, no en descenso. Y es lo que estamos viendo, porque claramente cuando yo digo que hay una paradoja, ¿no? Porque el actual gobierno de Javier Milei hace lo que yo llamo socialismo monetario. No puede ser. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿cuándo se habla de que una política económica es socialista? Cuando el gobernante construye en su cabeza una idea de sendero temporal de determinadas variables, y que él, tocando determinados instrumentos de política económica, va a hacer que esas variables mes tras mes vayan teniendo un determinado valor, y a partir de ese determinado valor que él piensa que va a ir logrando, después va a tomar más medidas de política económica. Puntualmente habrán escuchado al presidente Javier Milei, que dijo textualmente: yo quiero que la inflación baje a 2, converja al nivel del crawling peg del 2, para bajar la tasa de interés a 2, vendría a ser la triple patrón Bermúdez, la triple 2. ¿Por qué? Porque si eso se produce, lo más probable que, escuchen esto, que los argentinos van a tener que escupir dólares porque el peso va a ser escaso. Entonces, si escupen dólares, va a bajar el tipo de cambio paralelo, MEP contado con liqui, blue, van a ir bajando de 1.400 a 1.300, 1.200, hasta converger y coincidir con el crawling peg, el dólar oficial, que va a ir subiendo de 9.50, 9.70, 9.90. O sea, ustedes fíjense, acabo de explicarlo, que es una economía totalmente dirigista. Ahora, dirigida desde la cabeza del presidente. Ahora, exacto. Eso puede ser voluntarismo, pero después la realidad es lo que está demostrando ahora el mercado, que no le cree mucho. Bueno, ¿cuál es el problema acá? Primero, la teoría económica, la teoría austríaca, es la que demuestra con su epistemología que el socialismo está condenado a fracasar. ¿Qué quiere decir fracasar? Que las políticas económicas de este corte dirigista que aplica el actual gobierno son dinámicamente inconsistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que pase el tiempo, los supuestos logros que se iban a ir alcanzando nunca aparecen. ¿Acá cuál es? La salida en forma de V no aparece. Después la recuperación tampoco aparece. Y levantar el cepo. Levantar el cepo, y en lugar de aparecer los logros, lo que cada vez se hace más evidente son los costos que la macroeconomía y los agentes económicos tienen que pagar. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, los agentes económicos, no nos quedamos impávidos, inmóviles. Esta situación la vamos vislumbrando, la anticipamos y nos defendemos. Y al defendernos, lo que hacemos es que el gobierno, con estas políticas, en lugar de acercarse, se aleje de los objetivos, y los costos, en lugar de disminuir, aumentan. ¿Sabes qué pasa? La política termina fracasando y termina siendo abandonada. Ahora, esto, la teoría austríaca lo demuestra. Es el teorema de la imposibilidad del socialismo de von Mises. Y la realidad lo ilustra, porque ¿saben cuál es la regla en política económica? Que generalmente las cosas nunca salen
como lo que se había previsto originalmente. Ahora, salvo un milagro, alguna vez se parecen a lo que se había previsto. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Cuál? La macroeconomía es atea, no cree en los milagros. Menos los mercados, ¿no? Exactamente. Entonces, acabo de explicar... ¿Y eso es lo que está pasando ahora? Esto es lo que está Los pasando. mercados no le creen. ¿El presidente está encaprichado, cree usted, en esta cosa que se le mete en la cabeza y que quiere hacer? A ver, si dividimos la política esta que acabo de explicar en dos grandes familias, por un lado tenemos la política monetaria y por el otro lado tenemos la política fiscal. Voy a ser breve. La política monetaria es dinámicamente inconsistente, por lo tanto, la gente no cree en ella. ¿Por qué? Porque el supuesto ancla, que es el crawling peg del 2% del Toto Caputo, o sea, es dinámicamente inconsistente. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de cambio que no le sirve ni a los que producen para exportar, ni le sirve para los que producen para el mercado interno. La prueba es tanto así que cuando nosotros limpiamos el rebote estadístico del campo, al campo no es que le va bien, es que los números están subsidiados por la sequía del 2022-2023. A ver, según el IGA, Índice General de Actividad de Orlando Ferreres, que hace Fausto Potorno, el campo rebotó 57%. Con ese rebote, en el primer semestre, la economía cae al 5%. Ahora, cuando vos corres y lo limpiás de ese rebote, la economía está cayendo al 8%, al 9% casi. Eso por un lado. Entonces, ¿qué sucede? Si el tipo de cambio no le sirve a la economía real, ¿y qué sucede? Cuando tenés una economía como la Argentina, que el PBI per cápita cae desde el 2011 en la tendencia 20 puntos porcentuales, vos tenés que la economía real es una espada de Damocles sobre la macro en general. Si la economía real no responde, el programa va a terminar siendo dinámicamente inconsistente. Entonces, ¿qué hace? Eso hace que este crawling peg que fue puesto por el presidente, porque él lo dijo, Toto Caputo sale como un títere a defenderlo, pero el propio presidente dice que lo puso él, que puso el dólar a mano, a 800, al principio redondeando de su mandato, y puso el crawling peg del 2%. ¿Qué sucede? No puede disciplinar la baja de la inflación. Entonces vos tenés que el crawling peg es del 2% y nos quieren hacer festejar inflaciones del 5%. Ahora, ¿qué sucede con esto? Como no lo puede disciplinar, lo más probable es que la inflación termine teniendo, con esta política cambiaria dinámicamente inconsistente, forma de U. O sea, baja, después encuentra un piso que no puede quebrar. Cuando el público ve que ese piso que no lo puede quebrar es inquebrantable, aumenta las expectativas de evaluación. Primero, suben los dólares paralelos y se ensancha la brecha. De hecho, yo los invoco lo que está pasando a hoy. que miren. A ver, Hoy está pasando eso. la brecha pasó de 16 a 42%. Desde que anunciaron la emisión cero, la brecha no bajó. Lo único que lograron en los primeros 3 semanas de esta política, que no es cierta, están aumentando los agregados monetarios como loco, que la brecha siga clavada en 42 cuando yo hago la brecha promedio de los $3. Claro. Y lo que sucede al mismo tiempo que el promedio de los $3, desde el 28 de junio hasta hoy, aumentó 20 mangos. Entonces, en el momento donde esta política debería obtener los resultados más fuertes, porque recién acaba de comenzar, sucede todo lo contrario. Diego, sí, porque me parece muy importante volver al punto inicial, porque vos fuiste el primero que lo dijo acá, que la idea del gobierno era que la clase media y que todos escupan los dólares que tienen ahorrados. Ahora, la verdad que el gobierno lo reconoció, lo puso en su cuenta de Twitter el ministro de Economía. Ahora, la pregunta
porque vos sos uno de los economistas que más conoce al presidente de la Nación y podés por ahí interpretar un poco qué es lo que está en su cabeza en este momento, supongamos por un segundo que eso pasa, ¿no? Que los argentinos efectivamente escupen los dólares. ¿Esto para qué es? ¿Es para justamente intentar achicar la brecha cambiaria o es para ir hacia una dolarización endógena, como dijo en esta semana quien fue hasta hace pocos días el viceministro de Economía? Bueno, te contesto. Primero, y antes que nada, esto es un punto en el cual Javier comete un error intelectual muy, pero muy grosero. Es otra pata más del socialismo monetario del presidente. Porque ¿qué es una dolarización endógena en la cual todos escupen dólares? Hay que entenderlo. Necesita el gobierno que todos juntos escupamos dólares en una determinada cuantía grande, todos al mismo tiempo y en el mismo lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que su política necesita que los agentes económicos reaccionen como el gobierno pretenda que reaccionen. Va a sacar un primer error. Va a sacar un DNU obligando a... El chiste es muy bueno porque la teoría económica demuestra que nunca puede haber esa coordinación entre cientos de miles y millones de agentes económicos. Punto número uno. Punto número dos. Más socialismo monetario. ¿Por qué? Porque escupir dólares implica que la gente va a convalidar. ¿Qué es desahorrar? Es bajar tu consumo futuro, porque si yo ahorro en el presente es para poder consumir más en el futuro. Entonces, que el plan sea escupir dólares implica que la gente convalide, que consuma menos en el futuro y que tenga peor nivel de vida en el futuro para, como dijo el Toto Caputo, pagar impuestos. En dólares. Socialismo monetario a la N, porque quieren sacarle riqueza, bajar el consumo futuro, bajar el nivel de vida futuro de los privados para darle el dinero al Estado. ¿Para dolarizar? ¿Al Estado para dolarizar? Ahí va. Sigo avanzando. Vos le das esos dólares al Estado. ¿Qué implica? Que si hay desahorro, el desahorro es lo que paga la inversión. El ahorro es lo que paga la inversión. Si vos deshorrás, lo que estás haciendo es que haya menos plata para pagar inversión. Va a haber menos inversión, va a haber menos acumulación de capital, va a haber menos crecimiento, va a haber destrucción de empleo, van a caer los salarios reales y va a haber más pobreza en la película de largo plazo. Esos dólares que se lo das al gobierno, en un gobierno que de acá hasta que termine su mandato, si todo sale bien, en diciembre del 2027, al tipo de cambio oficial de hoy, tiene vencimientos de deuda de 215.000 millones de dólares. Por lo tanto, los dólares que ocupen los privados se van a ir del consumo futuro de los privados, de una potencial inversión en alguna medida, aunque sea chiquitita, para pagar deuda que en alguna proporción se va a ir afuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de esa deuda hay, de acá, que se vayan vencimientos de hard dólar duro, 65.000 millones aproximadamente, entre FMI y bonistas Ley Nueva York. Entonces, van a ser dólares que entran por una ventana y en gran parte vuelven a salir por otra ventana. Pero hay que entender que la gente se va a defender de esto, no lo va a convalidar. Hipotetizo, va a haber gente, por ejemplo, se me ocurre como posibilidad, que diga, yo voy a correr el riesgo, yo no voy a pagar todos los impuestos, porque no voy a hipotecar mi consumo futuro, mi nivel futuro, porque el Toto Caputo quiere que yo desahorre para pagar sus impuestos. Entonces, ¿qué quiero decir? De vuelta, que lo más probable es que esto no se termine dando como el gobierno piensa que se va a dar, no haya dolarización endógena y el plan fracase nuevamente. Pero, ¿y esto a dónde lleva, Diego? Porque el gobierno está muy encaprichado. Vuelvo al término este. El presidente está encaprichado en que tiene que ser como él lo ha planteado y como lo ejecuta el Toto Caputo.
Entonces, Bueno. si como usted dice, los resultados no están a la vista, el mercado le está dando la espalda, ¿a dónde vamos? Bueno, cuando Javier dice no hay plan B, es verdad que no hay Pero plan es B. muy peligroso que un presidente diga no hay plan B. Bueno, pero claro que es peligroso. Pero ahora el problema, la madre de todos estos problemas, es un no entendimiento de lo que es la política monetaria, lo que es la política macroeconómica. Él en estos momentos está bastardeando absolutamente todo lo que durante mucho tiempo, desde el plano intelectual, desde el plano de la economía austríaca, hemos explicado, porque está haciendo todo lo contrario, pero a las pruebas me remito. Inclusive, le está dando la espalda a todo lo que dijo que iba a hacer en campaña y no lo hizo. Por ejemplo, a la gente que lo votó porque iba a cerrar el Banco Central. ¿Qué se le dice ahora cuando el ministro de Economía dice va a escasear los pesos y el peso va a ser la moneda fuerte? A la gente que quería que dolarizara. ¿Qué se le dice cuando dolarización no hay? A la gente... Ahora le están ofreciendo ticket canasta. Bueno, a la gente que lo votó porque pensaba que iba a bajar impuestos, cuando Impuesto a la subió ganancia. impuestos. Impuesto a la ganancia. Impuesto a las ganancias, impuesto país, retenciones. O sea, va en el sentido totalmente contrario a lo que marca el liberalismo, por un lado, porque iba a abrir el cepo no está abierto. Habla de que los precios no se tocan, pero manipula la tasa de interés como loco. Habla que los precios no se tocan, pero pone el dólar a dedo y pone el sendero de Kroll-Pegg a dedo. Entonces, cuando yo acabo de explicar que esto es socialismo monetario, lo que estoy queriendo dejar arriba de la mesa, que es si el liberalismo es Boca, pónganle la camiseta que quieran, esto es River o viceversa. Entonces, los resultados que se planteaban desde el liberalismo de verdad, con esto no se van a alcanzar nunca. Total. Diego, vos recién mencionabas a Fausto Spotorno por un Sí. trabajo de la consultora Ferreres. ¿Qué te pasa cuando escuchás al presidente dirigirse de la manera en que se dirige? Traidor, le dijo. Traidor. Y no Traidores, solamente, sí, a Spotorno y a traidor. Caragossian. y no solamente Spotorno, porque también fue, por ejemplo, con Carlos Rodríguez, que había formado parte de su entorno hasta hace poco tiempo, y con otros economistas que lo habían acompañado. Primero, voy a hacer otro error intelectual de Javier Milei. Se nota que nunca leyó a Lysander Spooner, porque la palabra traición la utiliza muy mal. La traición es un delito contra el Estado. No hay traición entre individuos, hay otras cosas. Ahora, fíjense, ¿a dónde se revela esto? Que lo usa muy mal. Que todos son traidores. La lista de traidores va vis a vis con la lista de los que van renunciando de su gobierno. Chantas también, y todos ¿Cómo? son chantas. Y todos son chantas. Bueno, pero ahora, lo acusó a Fausto, yo les cuento. Yo tengo relación con Fausto Spotorno. Yo salí en Twitter a defender a Fausto Spotorno, y lo quiero dejar en claro. Fausto Spotorno es muy buena persona, jamás pensaría un segundo hacer la mentira de la acusación que Javier puso sobre sus hombros. ¿Y por qué lo digo? Porque yo, hablando en privado con Fausto Spotorno, le traté de explicar muchas veces las inconsistencias de este programa económico, y Fausto, desde su lado y de su subjetividad, para mí equivocada, lo digo porque tengo confianza y lo he charlado con él, me lo defendía al programa con una transparencia total, que él realmente creía en el programa. Entonces, si vos te das cuenta que esto, Claro, para Fausto, le implicaba tiempo, lo hacía gratuito y lo hacía convencido, es una mentira, una canallada de lo que acusaron a Fausto. ¿No crees que hay una idea de que intentar callar a todo aquel que marca inconsistencias para intentar de que esas inconsistencias quizás no se conozcan, no salgan a la luz? Sí, igual, fíjate que cuando ataca
cuando ataca con nombre y apellido, lo hace solamente con los que sabe que van a callar. Te tiro nombres. ¿Vos lo ves que lo ataca con nombre y apellido mucho a Carlos Rodríguez? No. ¿A mí? A Malatón. ¿A Malatón? No, porque sabe que desde el momento uno no solamente no nos callamos, sino que en una discusión técnica mano a mano tiene toda la de perder en teoría monetaria conmigo y con Carlos Rodríguez de punta a punta. Por eso no hay que callar. No, y no hay que bajar los brazos. Nunca. Y siempre hay que discutir y plantear las ideas que uno defiende y uno es tan convencido filosóficamente que son las correctas. Ahora, Diego, por eso mi interés de explicar muy bien que esto de liberalismo no tiene nada. Si de liberalismo no tiene nada, ¿quién es el jefe del plan económico? ¿Es Javier Milei o es Toto Caputo el que está manejando la economía? Es Javier Milei. Es Javier Milei. Él lo dijo, el dólar lo puse yo a mano, el crawling peg lo puse yo a mano, y tanto lo que está haciendo en el plano monetario como lo que está haciendo en el plano fiscal, estoy en condiciones de decir que es él, porque son desviaciones, derivados, mal hechos, inconsistentes de cosas que escribimos juntos hace 6, 7, 5 años atrás, que Toto Caputo no tiene ni idea. Y si el plan no funciona, habitualmente el ministro de Economía es un fusible. ¿Alcanza con que se cambie el ministro de Economía entonces? Te cuento. ¿Qué me parece a mí? Es una hipótesis. Estaría bueno esta pregunta que trajeras un técnico de fútbol. Porque vos, el 10 puede estar jugando muy mal, el 9 puede no hacerle ningún gol al arco iris. Pero para cambiarlos tenés que darte vuelta y tener a alguien sentado en el banco de suplente. No hay nadie. Un Scaloni. Mi hipótesis que por ahora en el banco de suplente no hay nadie. No se quiere sentar nadie porque todos ven un símbolo de 220. ¿Sturzenegger? Sturzenegger está en un ministerio que es un ministerio que no tiene electricidad. Es un ministerio que a mí me parece muy cómodo, lo cual no quiere decir que no sea importante si alguien hiciera las cosas bien en serio dentro de un gobierno con reputación, credibilidad y con políticas consistentes y congruentes. Ese podría ser un ministerio importante, pero es bastante cómodo en la actualidad de este ministerio. Ahora, de este gobierno. En base a la primera pregunta de Rosario sobre el plan económico que es de Milei, y usted dice todo lo contrario a lo que pensamos juntos o él proponía, muchos dicen, incluso Rosario, se escucha políticos de la oposición decir qué pragmático que es Milei, qué pragmático que es, tiene poder, lo maneja, es pragmático. Bueno, muy interesante lo que planteas, Gato, porque el liberalismo, si hay algo que no hace culto de y que directamente deplora, es el pragmatismo. ¿Por qué? Porque debajo del paraguas del pragmatismo podés hacer cualquier cosa y justificar cualquier cosa. Cosas que vayan contra la ética de la libertad. Todo gobierno que atentó poner impuestos contra la ética de la libertad siempre lo hizo en pos del pragmatismo. Subir impuestos en pos del pragmatismo. Intervenir y poner precios a dedo en pos del pragmatismo. Controlar la tasa de interés en pos del pragmatismo. Todas cosas que hace este gobierno. Ahora, cuando uno actúa de esta manera en pos del pragmatismo, en el mediano y largo plazo, en la tendencia, los resultados se alejan cada vez más de lo deseado y buscado, atentando contra los buenos resultados en forma cada vez más profunda. Entonces, ¿crees que no le van a dar el premio Nobel de Economía a Milei, como dijo, por el trabajo que está haciendo con Reidel? Mira, primero, el premio Nobel en Economía se lo han dado a cada persona que yo pienso que se lo podrían dar a cualquiera. De hecho, se lo dieron a Ben Bernanke, que fue el chairman, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que hizo la política monetaria post-Lehman Brothers. Les cuento, ¿saben qué es eso? Es la política monetaria
que está más en contra la escuela austríaca. Si a ustedes le preguntan a un economista austríaco por una barbaridad de política monetaria, les va a decir Ben Bernanke, ¿ok? Ahora, entonces no me extrañaría que vaya a saber a quién le pueden dar los premios. Te pido, Diego, que hagas un ejercicio de alejarte de tu yo y te pongas en el yo de Javier Milei cuando escribía junto a vos. ¿Qué pensaría ese Milei del que está hoy ejerciendo la presidencia? Te lo contesto de esta manera contundente. Si Javier fuera un agente que pudiera vivir debajo de la ética de la propiedad privada, en línea con la ética de la libertad, o sea, ganándose su sustento, sirviendo al prójimo y no siendo un burócrata estatal que vive de lo ajeno como es hoy en día, o sea, si estuviera sentado de este lado, estaría diciendo absolutamente todo lo mismo que digo yo, o al menos en un 90%. Ese Javier Milei que yo conocí, que vos me preguntás, de hace varios años atrás. Lo que pasa es que el poder político, el poder económico prebendario ligado al poder político, cambia a las personas. Para mal, obvio. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿A dónde nos lleva esta situación económica de Milei Caputo? Te contesto. Yo creo que en la tendencia, lo más probable que el nivel de generación de riqueza, mirá lo que te voy a decir, de enero del 2025 va a estar en un nivel inferior a el nivel de generación de riqueza, o sea, de producción de bienes y servicios, que había a mediados del 2022, que es el último pico, porque estamos en una recesión que empezó hace 24 meses. Fue una recesión que empezó cuando Sergio Tomás Massa, el peor ministro de Economía, hasta ahora, de la historia, para mí, ustedes saben que yo creo que hay una regla de oro. Caputo, el que viene después Caputo siempre no es peor. superó, el que viene después siempre es peor. ¿No? Bueno, hubo una fuerte recesión donde el nivel de actividad en el desestacionalizado cayó alrededor de 7 puntos desde mediados del 2022 hasta noviembre del 2023. Bueno, hay un desplome con los 7 meses, 8 de este gobierno. Entonces, aún no cayendo en el peor escenario, aún imaginando un escenario benévolo, el nivel de producción de bienes y servicios, de generación de riqueza, a final del 2025 va a ser más bajo que ese del 2022. Ahora, con los problemas de inflación no resueltos en forma permanente. ¿Qué quiero decir? Yo creo que vamos a vivir algún otro sofocón de problemas de inflación que va a tener, como ya expliqué, claro, la U. Una U. Porque también creo que este superávit fiscal financiero, que para ser exitoso, voy a ser claro, debería durar 4 años seguidos. Claro. O sea, 24, 25, 26, 27. Está construido sobre pilares nada sólidos. ¿Ok? Porque está hecho sobre el ajuste de la seguridad social, está hecho sobre no pagar y congelar cosas que van a despertar el péndulo más adelante. O sea, voy a poner un ejemplo. Porque si vos no tapaste un pozo, un bache, en 24 meses, y a parecer no hay ninguna empresa por ahora que quiere jugar a la chilena, a la peruana, de ocuparse de la obra pública, ¿sabe qué va a pasar? Va a venir otro más adelante y decir, tenemos que tapar todos los pozos juntos que no se taparon durante 3 años y el gasto público va a aumentar. Claro. Está cimentado sobre el impuesto país, que era 1.5 de la recaudación y ahora es 6.5. Si querés levantar el cepo, eso lo tenés que sacar completo. Y no termina ahí. Está cimentado sobre aumento de la presión tributaria que mata el nivel de actividad porque quita competitividad a las empresas, ya sea mercado internistas o exportadoras. Entonces, todos estos cimientos hacen que esto no sea mantenible, al menos sin cambio de fondo, durante 4 años. Diego, clarísimo como siempre. Gracias, Perfecto. Gracias. Un placer.
nos está acompañando con el hashtag Alerta Económica.